Bendiciones. Bienvenidos una vez más a tu palabra semanal, a la reflexión semanal que tenemos en este canal. La verdad los hará libres. Es un placer para mí que estén buscando nuevamente de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un pasaje de la Biblia muy importante que también lo relatan dos evangelios más. Vamos a leer el evangelio de Lucas y este episodio en la vida de Jesús, digámoslo así, en la historia, también se relata en Mateo 13 del 53 al 58 y en Marcos 6 del 1 al 6. Vamos a leer Lucas 4 del versículo 26, Lucas 4 del versículo 16 al 30. Y dice la palabra del Señor así. Lo voy a leer por los que no pueden leerlo, pero siempre te invito a buscar una Biblia para que confrontes la palabra y no te quedes con la duda, ¿verdad?, de que si realmente existe o no. Esto, lo que estamos leyendo, es un pasaje de cuando Jesús se encuentra en Nazaret y está empezando su ministerio, ¿verdad? En Nazaret él ya se había criado y muchas personas lo conocían ahí. Y dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaban hacia la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Interesantísimo lo que estamos leyendo ahora, ¿verdad? Dios me llevaba a reflexionar en estas palabras debido a que no era sencilla la vida de Jesús, ¿no? Y yo le titulo a este mensaje: El peligroso ministerio de Jesús. Empieza narrando, ¿verdad?, algo que nos interesa saber a todos, cómo era la vida de Jesús. Y dice que él iba el día de reposo a la sinagoga. La sinagoga no era el templo, sino que eran lugares donde se estudiaba la palabra, ¿verdad?, por los judíos, el Antiguo Testamento. Ellos tenían un gran respeto a los profetas. Y Jesús le dieron el rollo del profeta
Isaías. Realmente ahí está citando él, ¿verdad? Lo que ahora se conoce como Isaías 61, versículos 1 y 2 y medio. Porque antes no había una partición de la Biblia o una clasificación de la Biblia por capítulos ni por versículos. Ahora, si usted va a leer Isaías 61, el 1 y el 2, se da cuenta de que Jesús se detiene en el versículo 2 y no continúa, ¿verdad? Porque ya en el versículo 2 está hablando de la ira del Padre. Algo que a él no le correspondía en ese momento, sino que solo venía a hacer todas esas maravillas que él hizo, ¿verdad? Sanar enfermos, libertar a los cautivos, ¿verdad? Incluso hasta resucitó a los muertos. Entonces vino a librar de la opresión malvada, ¿verdad?, a este mundo, para todo aquel que en él cree, y en efecto hizo algunos milagros liberando a muchas personas que estaban endemoniadas. Hizo caminar a los cojos, ¿verdad? Le dio vista a los ciegos, hizo hablar mudos, hizo que escucharan los sordos, y él vino a proclamar el año del Señor, ¿verdad? A dar la buena nueva, es decir, a dar buenas noticias de que la palabra se iba a cumplir y de que el Señor se había acordado de Israel y del mundo, ¿verdad?, para salvarlo. Pero ¿qué pasaba aquí, verdad? En su ciudad natal ya lo conocían como el hijo de José. Entonces yo te digo ahora, si tú o usted está tratando de cambiar y ha aceptado al Señor y está conociendo de Él, va a encontrar oposición en su casa, ¿verdad? Porque la gente tiende a calificarnos como éramos antes. Y es bien difícil que vean el cambio de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar mucho tiempo y muchas obras de parte nuestra para que la gente diga realmente este está siendo transformado por el poder de Dios. Pero a Jesús no le creían, ¿verdad? Lo creían como alguien pobre, al hijo del carpintero. Y porque está hablando así, diciendo que esta palabra se ha cumplido y que el Espíritu del Señor está sobre él. Lo creyeron que era una afirmación muy presuntuosa de parte de alguien que es bien humilde, como lo era Jesús, a pesar de que ya habían escuchado que había hecho maravillas en Capernaum. Entonces, o Cafarnaúm, como se dice en algunas versiones. Pero me da risa porque hasta se quedan admirados, atónitos, y dicen, y este que no es, este loco, ¿verdad? Que no es el hijo de José. Miren las locuras que está hablando aquí. Y al borde de que cuando él sigue hablando lo llega a enojar, ¿verdad? Entonces deja varias enseñanzas. Primero, ¿verdad? Dice aquí que nadie es profeta en su tierra. Nadie va a ser aceptado en su tierra porque la gente tiende a calificarlo o a recordarlo como lo que usted era, no como lo que usted es. Entonces es bien difícil, más si no pertenecen a su rebaño, no van a poder ver la transformación tan pronto en usted, ¿verdad? O algo, aunque lo estén viendo, no van a querer creerle. Entonces no se preocupe si usted no le creen en su propia tierra, en su propia casa, sus amigos, porque ellos están acostumbrados a recordarlo como el chabacán que era, ¿verdad? El mal hablado, el bromista, qué sé yo, el pesado, el violento, el drogo, el alcohólico. Entonces cuando usted hable cosas verdaderas, cosas del espíritu, se van a reír de usted. Entonces usted no puede decirle directamente, el Espíritu del Señor está sobre mí y estoy imitando a Jesús y ahora yo predico su palabra, llevo la buena nueva, porque me ha enviado a liberar, ¿verdad?, a los oprimidos, ¿verdad?, a los ciegos, a liberar espiritualmente a las personas que están poseídas, a dar sanidad, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer los cristianos. El mismo Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que incluso cosas mayores podríamos hacer si tuviésemos fe. Entonces un verdadero discípulo del Señor hace estas cosas que se mencionan en Isaías 61. Por lo tanto, si usted les dice eso, muchos se van a reír. Pero cuando vean que usted ora por el hijo de alguno de ellos que está enfermo y se sana, empiezan a creer que realmente el Espíritu del Señor está sobre usted y puede obrar milagros, ¿verdad?, de sanidad. Puede liberar a un endemoniado.
puede hacer muchas cosas, puede tocar el corazón duro de algunas personas citando la palabra del Señor. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Bien, entonces ellos sabían realmente el significado de esas palabras, ¿verdad? Porque conocían la palabra y iban a escuchar a los profetas, pero les parecía muy elevado viniendo de una persona tan humilde como era nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice un ejemplo: ¿por qué no en mí? ¿Por qué no en alguien que ustedes consideren indigno? Y cita algunos pasajes, ¿verdad? Cuando Elías se fue donde una mujer en Sarepta, ¿verdad? Que se conoce como el pasaje la viuda de Sarepta, e hizo ahí un milagro. Esa mujer era de Sidón, era de una de las principales ciudades portuarias donde había mucho paganismo y mucho pecado. No obstante, al Señor le pareció bien, ¿verdad?, llevar a esa casa la bendición, y ahí se obró un milagro, ¿verdad?, de la multiplicación del aceite, ¿verdad? Entonces, estas personas se podrían considerar indignas por parte de los judíos, al igual que Naamán, ¿verdad?, que era un eunuco, era un general, digamos, de las tropas sirias, y a él, ¿verdad?, se le concedió ser sano de la lepra, fue limpio de la lepra, cuando una criada, ¿verdad?, le dijo que existía el profeta Eliseo. Entonces Eliseo lo mandó y le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y a la 7ª vez que él salió limpio de la lepra. Entonces no era un judío, y habían bastantes leprosos en Israel en aquel tiempo, y ahí Jesús les dice eso, ¿verdad?, con que se fijó el Señor también en los gentiles para hacer milagros, ¿verdad?, y que tuvieran interacción con los profetas. No se va a fijar en mí, que yo también soy judío y vengo y lo conozco a él. Entonces se enojaron, y dice la palabra que lo tomaron, lo sacaron y lo llevaron a un lugar alto para despeñarlo, para tirarlo y que se matara. Entonces, no es el único pasaje en el que el Señor salió bien librado de que lo mataran, ¿verdad? Y esto era porque su hora de morir no había llegado como tenía que cumplirse. Entonces, hay otros pasajes, y en la semana pasada comentábamos un hecho insólito, ¿verdad?, con un amigo que vive en Italia, de cuál era el efecto que provocaba el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando hablaba con autoridad. Y ya voy a citar el pasaje porque tiene un poco de relación, porque se está hablando de la muerte y cuando se apresa al Señor, y qué es lo que sucedía milagrosamente cuando Él se veía en el peligro. Recordemos que el Señor desde el principio, ¿verdad?, desde su nacimiento, fue perseguido por Satanás. Herodes quiso matarlo, ¿verdad?, y lo que se conoce como la matanza de los santos niños inocentes, Él se salvó de la muerte y huyeron, ¿verdad?, porque el censo era una trampa y iban a matar a todos los niños, ¿verdad?, nacidos en esa época, que pudieran ser el Mesías. Cuando los sabios, que se conocen como los Reyes Magos, llegaron y le preguntaron al rey que a dónde había nacido el rey de Israel, ¿verdad?, el Mesías, los adivinos, ¿verdad?, le dijeron de que las profecías se iban a cumplir en ese momento. Entonces procuraron buscar a todos los niños para matar al Mesías, pero el Señor, ¿verdad?, fue llevado por sus padres y huyeron a Egipto y se libraron de la muerte. Entonces hay muchas cuestiones que ellos le criticaban al Señor, y no dicen que de Belén iba a salir, pues no dicen que es descendiente de David el Mesías, y realmente cuando el Señor le explicaba todo eso, ¿verdad?, no le creían, porque decían que él era de Nazaret, que era pobre, ¿verdad?, era una ciudad olvidada por el gobierno que estaba en Jerusalén. Entonces había quedado bien al norte, incluso ya más cerca que Samaria, ¿verdad?, donde los judíos despreciaban a los samaritanos. Pero el Señor sale bien librado, y dice ahí que cuando está en el lugar, ¿verdad?, nadie se atrevió y pasó entre medio de ellos y se fue. Y no es
la única vez, ¿verdad? Sino que en Juan 7:30 se relata que también él está predicando en el templo y él dice que conoce al Padre. Y vienen los que están ahí y se enojan y procuran matarle. A partir de ese momento empezaron a conspirar para matarle. En el Evangelio de San Juan también 7, versículo 44, también él está predicando, ¿verdad? Y cuando habla de conocer al Padre, quieren matarle. En Juan 8:59, cuando él dijo que era antes de Abraham, que para ellos Abraham es el patriarca, ¿verdad? Es una gran cosa para los judíos y para los musulmanes también, porque de ahí devienen también esos pueblos, ¿verdad? Y se pelean la primogenitura entre Isaac y entre Ismael, ¿verdad? Pero Isaac es el hijo de la promesa e Ismael fue tenido por desobediencia de Sara y de él con una concubina que no era judía, ¿verdad? Es Agar, y ellos se disputan la primogenitura de Abraham, pero fue una gran ofensa para ellos decirle, que les dice ciertamente antes de Abraham yo soy, y ahí lo querían matar. En Juan 10:39 también en el templo, ¿verdad? Él contestó cuando le preguntaron si él era el Mesías, él era el ungido, y él dijo que sí, que él era el Cristo, ¿verdad? Pero que no le creían. Lo atrapan y dice la palabra que también se les escapó de las manos. Estas palabras que utiliza la Biblia han sido traducidas, son palabras que del griego se utilizan, pero de un escape milagroso. No están hablando de que forcejeó y que alguien llegó y empujó, sino que hablan de un escape milagroso. Yo en lo personal, yo creo de que lo tenían en las manos y él se les desaparece y se quedan sin nada, ¿verdad? Entonces, porque él era el poder que tenía. Y ya cuando decide, ¿verdad?, el sumo sacerdote matarlo, hay una conspiración para atraparle y hay ciertas motivaciones. Yo quisiera predicar en otra vez de eso, pero resumiendo, hay una cuestión política por la que le quieren matar. Y como se está dando la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, el sumo sacerdote va a tener que entrar al templo, ¿verdad?, y se vuelve un profeta en ese momento, porque ahí dicen de que Caifás, ¿verdad?, era el sumo sacerdote en ese año. Aquí hay una ruptura de la elección del sumo sacerdocio. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, son los hijos de los sacerdotes que van a ir tomando ese oficio. Pero cuando ya Roma tiene cautivo a Israel, es el gobierno, el imperio romano, quien nombra a los sacerdotes, ¿verdad? Y sacerdote en la época de Jesús había sido nombrado por los romanos, al igual que el rey Herodes, ¿verdad?, también era impuesto por los romanos, y también como el gobernante de esa ciudad era Pilatos. Todos era un gobierno controlado por Roma. Si ustedes se fijan, se pelea en la jurisdicción para juzgarlo y para condenarlo, pero los judíos no querían que les cayera a ellos la culpa y se la querían echar a los romanos, pero Pilato se lavó las manos y se los entregó a ellos, ¿verdad?, porque él no encontró pecado en él. Y el problema era que ellos creían de que si se levantaba un nuevo rey, ¿verdad?, la gente lo iba a seguir porque él estaba haciendo milagros y ellos sabían que venía de Dios. Pero cuando se levantara un nuevo rey que no fuese impuesto por los romanos, Roma se iba a volcar contra la ciudad y los iba a masacrar. Entonces el sacerdote toma una decisión política y dice: mejor que muera un hombre y que no muera toda la nación.
Pero esto obviamente era una mentira del diablo, porque al final en el año 70 después de Cristo a Roma no le importó, ¿verdad? Y los masacró todos y quemaron el templo, tal como lo había predicho el Señor Jesús. Pero él, ¿verdad?, ordenó que lo capturaran por sus motivaciones políticas y por el desprestigio que estaba teniendo, ¿verdad?, el culto judaico, porque ya se estaba dando la salvación de las personas y el perdón de los pecados por medio del bautismo, y que creyeran en Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces ellos veían que él estaba obrando y les dicen: ustedes no creen por mi palabra, tienen que creer por las obras que he hecho, pero aún así no aceptan de que yo soy el Hijo de Dios y que conozco al Padre y que vengo de Él. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis ovejas. Las ovejas mías sí me reconocen como su pastor. Entonces Jesús, ¿verdad?, cuando se llega a la hora, ¿verdad?, y lo llegan a apresar los guardianes del templo, ¿verdad?, y Malco, uno de los ayudantes de los sacerdotes, que es el que perdió la oreja, lo llegan a atrapar y dicen: ¿eres tú Jesús? Y cuando él responde: yo soy, dice que se vienen al suelo, ¿verdad? Cayeron al suelo. Yo hablaba con este amigo, ¿verdad?, y le decía de que a mí me parecía impresionante. Quizás él en su imaginación lo veía como que caían desmayados, ¿verdad?, o inconscientes. Pero allí en el versículo siguiente se da a entender de que él sigue platicando con ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando él les dice yo soy, caen de rodillas, algo parecido a lo que sucedió con Moisés, ¿verdad? Cuando preguntan quién es Dios y él da la respuesta, no soporta el ser humano la respuesta, ¿verdad? Con solo que se oiga el nombre de Dios Santo, tambalean y se postran. Lo mismo le sucedió a Saulo, ¿verdad? Cuando fue derribado, mucha gente dice que es de un caballo, pero la Biblia no dice que sea de un caballo, sino que cayó al suelo, ¿verdad? Y cuando le preguntó que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, verdad? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y el mismo Señor Jesucristo que se le revela, y le revela mucho del Evangelio, ¿verdad? Y pasó un tiempo aprendiendo. Él cayó al suelo, fue derribado, ¿verdad? Al escuchar la voz del Señor y que Él le dijera el nombre y que se manifestara quién es, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él cae, ¿verdad? Entonces algo así les pasó a estos. Caen porque la presencia del Espíritu del Señor estaba sobre él y no soportaban, ¿verdad?, la presencia de Dios, las personas pecadoras. Entonces él dice: yo soy. Son las mismas palabras que se utilizan allá en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, cuando se narra, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés pero y si me pregunta el faraón quién eres tú y cuál es el Dios que me manda, entonces le dice: yo soy me manda. Yo soy es un verbo, ¿verdad? Es un pronombre personal en primera persona y un verbo en presente participio, ¿verdad? Y da a entender que es el que siempre es, ha sido y será. Entonces vean aquí, ¿verdad?, los escapes milagrosos, ¿verdad? El peligroso ministerio, servicio que vino a hacer Jesús a transformar esto. ¿Por qué? Porque la mente estaba totalmente cautivada por la religiosidad, por el poder político que ejercía el sumo sacerdote, ¿verdad?, sobre la nación de Israel, y que no se quería perder ese poder, al igual que el poder político que le daban Roma a los reyes, y que solo eran realmente una pantomima, porque al final quienes tomaban las decisiones era el Imperio Romano, y los ciudadanos romanos tenían incluso mejores derechos que los pueblos conquistados. Así que esta es la reflexión de ahora, ¿verdad? Jesús vino a contar la verdad, no se le creyó, obró milagros y aún no se le creyó, y tuvo que morir, ¿verdad? Realmente Caifás ahí hace unas palabras proféticas, ¿verdad? Porque dice que él va a sacrificar a ese hombre
para que no perezca toda la nación de Israel. Y por eso Jesús es el Cordero de Dios que se sacrificó en esa Pascua para la redención de los pecados de Israel y el perdón de los pecados de la humanidad. Y siempre se daba un cordero, ¿verdad?, de expiación en esas fiestas. Pero en estas fiestas, ¿verdad?, los cristianos creemos de que Jesús fue el Cordero de Dios sin mancha alguna, ¿verdad?, sin pecado alguno, y fue sacrificado para el perdón de los pecados. Y fue sacrificado a la hora en que se hacía el sacrificio en el templo por el perdón de los pecados de Israel. Es una maravilla leer la palabra, y cuando uno lo va entendiendo todo, se queda maravillado y quiere saber más. Pero el Espíritu de Dios va a venir sobre usted a darle revelación, a darle entendimiento para que pueda comprender las Escrituras. No es lo mismo entendimiento, inteligencia y sabiduría, ni conocimiento. A medida que usted va a ir leyendo, va a ir teniendo conocimiento, va a tener más inteligencia, y cuando ya llegue a dominar algo, ¿verdad?, va a ser sabio en eso. Cuando tenga mucho conocimiento sobre algo, su inteligencia le va a permitir ser sabio en la palabra del Señor. Cuando la palabra es revelada, ¿verdad?, se siente un deleite en leerla y en compartirla como yo lo hago ahora. Realmente me siento alegre de poder transmitir esto. Ahí disculpen algunos si no logro darme a entender, ¿verdad?, por la emoción, o mis palabras a veces salen muy rebuscadas. Trato de hacerlo sencillo, pero que el Señor nos bendiga, y estoy siempre abierto a consultas, no a debates, porque no me gusta pelear por la palabra de Dios, pero puedo explicar más, ¿verdad?, de una manera más comprensible o más técnica, si, dependiendo del nivel de la persona que quisiera compartir la palabra, para que podamos entender más y seguirnos deleitando en la palabra del Señor. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.